Nicodemo, él tenía una posición importante, sí, era de los principales. Cuando habla la Biblia nos habla de un principal, ¿no? Pues nos está hablando de un magistrado, ¿sí? De un escriba, ¿no? Y bueno, pues eran de los más altos, ¿no? Sí, por eso dice que era no solamente fariseo, ¿sí? Del grupo de los fariseos, sino que era uno de los principales, o sea que es perteneciente al Sanedrín, que es donde se reunían los ancianos para juzgar pues todo lo que tenía lo concerniente al pueblo y a la ley, ¿no? Basados en la ley de Dios. Y bueno, pues también a la ley oral, según la tradición farisea, ¿no? Bueno, era entonces una persona muy de alto conocimiento, ¿no? Tenía un alto conocimiento y bueno, pues él buscó esta manera de acercarse, ¿no? al Señor, y lo logró, ¿sí? Cuando nos proponemos, ¿sí? Cuando nace este deseo, es importante que si nos mantenemos en el deseo, si es mayor que todo lo demás, los obstáculos que podamos tener, ¿sí? El Señor nos va a ayudar, ¿sí? a llegar hasta la final, ¿no? Hasta ese deseo, ¿no? Y en este caso era llegar a la presencia de Jesús. Y llegó, de noche, pero llegó, ¿sí? Y en el verso 3, vamos a continuar, dice, respondiendo Jesús, cuando ya estaba este hombre delante de él, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, la respuesta de Jesús a Nicodemo fue dirigida a su corazón, ¿no? No fue tanto a la necesidad intelectual, pues él tenía conocimiento, ¿no? Y lo que el Señor vio en él fue su necesidad, ¿sí? Y bueno, pues Nicodemo siguió lo que su corazón le dictaba, ¿no? Y llegó ahí, a la presencia. Y cuando llegamos, cuando estamos en la presencia de Dios, pues si reconocemos nuestra necesidad, exponemos nuestra necesidad, aunque el Señor conoce muy bien nuestra necesidad, pero necesitamos, ¿no? Hay un canto que cantaron antes, ¿no? Que habla de eso, de la necesidad, ¿no? que tenemos en nosotros, ¿no? Que lo que necesitamos, ¿no? Pero esa necesidad tenemos que exponerla delante de Él también. Es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿sí? Claro que Dios es Dios y conoce, ¿no? Nuestros corazones. Y así fue como el Señor vio, ¿no? La necesidad y la atendió, ¿sí? Porque estaba ahí expuesta para ser atendida. Ahora, la respuesta, el Señor comienza y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿sí? Esta respuesta es la que nos va a ocupar, ¿sí? La enseñanza de esta tarde, ¿sí? De cierto te digo. Esta expresión, de cierto, fue utilizada por el Señor en varias ocasiones, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Y en especial en el Evangelio de Juan. Pero tenía un claro propósito, ¿no? Era de llamar la atención, ¿sí? De llamar la atención del oyente, ¿no? Y una vez que ya tenía esa atención, ¿sí? El Señor comienza a declarar una verdad espiritual, ¿sí? A nuestros corazones, ¿sí? La cual nos revela el plan de salvación, ¿sí? Que es la vida eterna, ¿no? Que está en Cristo Jesús. De cierto. Yo estaba viendo ahí una definición según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la define de la siguiente manera. Reafirmar lo dicho,
También se puede ver como asegurar o dar por cierto una cosa, ¿sí? Entonces, reafirmar lo dicho o asegurar o dar por cierto una cosa. De cierto os digo, ¿sí? Así es como el Señor llamaba la atención del oyente, ¿no? Y es como si el Señor nos estaría diciendo sobre este asunto, ¿sí?, que te voy a hablar, que te voy a exponer, solo te queda o nos queda, ¿sí?, el amén, ¿sí?, el amén, porque esto es más que seguro, ¿sí? De cierto te digo. Y el amén es que así sea, ¿no? ¿Sí? Como que así sea, como el Señor nos ha dicho. Eso es lo que significa el amén, es dar nuestra conformidad a la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? El amén solo se otorga, es muy curioso esto, esto es importante también, solo se otorga ¿a quién? A Dios, al Señor, ¿verdad? No se lo otorgamos a otra persona, ¿verdad? No, a nadie se le ocurre decir, oye, pues esto y esto están exponiendo, y dice, amén. No. Puede hacer como tú me dices, ¿verdad que no? Pero cuando Dios nos habla a nuestros corazones, que así sea, Señor. Amén. Sí, que así sea. Solo se lo otorgamos a Dios, porque nadie puede ser tan confiable hasta el punto que le entreguemos nuestra voluntad o nuestro conocimiento, ¿sí?, nuestro entendimiento, ¿sí? Nadie. No hay ningún hombre que pueda ser tan confiable como para decirle amén, ¿sí? Solo Dios, solo el Señor es el único que no cambia. Él es perfecto en todo y su plan subsiste desde el principio de los siglos, de los tiempos. No importa cuáles sean los cambios del mundo a través de los siglos. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Así es. Y esa verdad tiene que estar en nuestros corazones, ¿sí? Y bueno, entonces, de cierto os digo. A Nicodemo se dirige a él personalmente, te digo, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? Vamos a ver un poco algunos ejemplos de este de cierto te digo, ¿no?, que encontramos en los evangelios. En Juan, capítulo 1, verso 51, esos ejemplos de este dicho del Señor que nos dejó y que preceden, ¿no?, a una revelación de su plan de salvación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, al principio de su ministerio, cuando Felipe lleva a Natanael, ¿no?, a Cristo, ¿no? Y bueno, después de tener una conversación con Natanael y decirle de dónde lo había visto y todo lo demás, y Natanael muy sorprendido, ¿sí?, el Señor termina esta conversación con este de cierto, ¿no? Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, de cierto os digo. Y dice, ¿qué es lo que iba? Y después, ¿qué es lo que precede después? Dice, de aquí en adelante, ¿sí? Era el comienzo del ministerio del Señor. Dice, de aquí en adelante,
iban a poder ver esta gran bendición de Dios como nunca habían visto una bendición tan grande, ¿sí? Era el mismo Hijo de Dios, estaba en este mundo, ¿sí? Estaba presente en este mundo. Su gracia se manifestó a todos los hombres. Dice en Tito, no hace falta que lo busquen, se lo leo, en Tito 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Dice, esos son los cielos abiertos. De aquí en adelante iba a ser algo tremendo, ¿sí? Hasta ahí se había visto muchas manifestaciones, grandes manifestaciones del poder de Dios, de la gloria de Dios, pero ahora sí va a haber la gloria de Dios manifestada por completo en su Hijo amado Jesucristo, ¿sí? Que estaba entre nosotros, entre los hombres. Ese era. Y eran cielos abiertos, ¿sí? Los ángeles descendiendo y subiendo, sirviendo al Señor, ¿sí? ¿Se imagina? Dice, eso es lo que iba a acontecer. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, ¿sí? O sea, de cierto. Y lo que está precediendo es a la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Sí, otro ejemplo. En Juan 6, verso 47. Para que veamos la importancia de cuando estamos de cierto, entonces tenemos que prestar atención ahí, dice, porque algo grande viene, ¿sí? A nuestras vidas, a nuestros corazones. En este caso, la gracia de Dios. Juan 6, 47. De cierto os digo, ¿sí? Ahí viene, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna, ¿sí? El que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener? Si queremos la vida eterna, si queremos la salvación, porque ¿quién no quiere la vida eterna, no? ¿O quién no quiere ser salvado, no? ¿Quién no quiere tener paz en su corazón, no? Tener esa paz de Dios, ¿no? Pues todos. Dicen, bueno, pues, dice, de cierto. Dice, para poder tener esta vida eterna, dice, ¿qué es necesario? Tú tienes que creer en mí. Tú tienes que tener esa fe en mí, en mi persona y en mi obra, ¿sí? En el Hijo de Dios, ¿sí? Si tú no tienes la fe en el Hijo de Dios, no tienes la vida eterna. Acuérdense, aquí el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿sí? Así de claro, ¿no? Y de contundente, dice el evangelista, ¿no? Juan, ¿no? En su carta. Tener el Hijo de Dios. Fe, ¿sí? Entonces, lo que precede de cierto os digo, es a la fe que necesitamos para tener vida eterna. ¿Estamos? Ahí en Marcos, por ejemplo, no hace falta que lo busques, se lo leo, 9:23, Jesús le dijo al padre que fue con su hijo que tenía un espíritu inmundo y lo llevó a sus discípulos, y sus discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho. Y entonces el papá no se rindió, sino que fue entre la multitud y buscó y a voces y llamó la atención del Señor, ¿sí? Y llamó la atención del Señor. Y el Señor lo atendió. Y le dispuso dice, llevé a mi hijo con tus discípulos, y no pudieron librarlo. Y entonces Jesús, Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, si tú puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo,
Pero dijo algo más. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y es así, es así. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces tenemos una fe muy natural, muy lógica, muy intelectual, muy nuestra, ¿sí? O muy religiosa también, ¿sí? Aprendemos nada más que a decir cosas, ¿sí? Porque los vivimos dentro de un sistema, ¿sí? O un ambiente. Pero no es esa fe genuina, verdadera, que sale del corazón, ¿sí? De lo más profundo de nuestro ser. Y va dirigida a aquel que nos dio la vida, ¿sí? Jesucristo. Entonces, el papá se encontraba, dice, sí creo, ¿sí? Pero él reconocía que era una fe todavía suya, ¿sí? Dice, por si acaso, dice, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a tener esa fe, que es una fe salvadora, ¿sí? Ayúdame. La fe viene por el oír, antes hemos escuchado, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Romanos 10, 17. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Es el oír, y el oír la palabra de Dios, viene directamente de Dios. No es que es nuestra fe, claro que nosotros tenemos una fe, pero necesitamos la fe de Dios. Es la que mueve montañas, ¿sí? Es la que nos hace ver milagros, sanidades. Pero es la fe en Cristo, es de Dios, viene de Dios, proviene de Dios, no de nosotros, es de Dios. Cuando Pablo está hablando de la salvación por la gracia y que esa gracia la alcanzamos por medio de la fe, dice, y esta fe, que tampoco es nuestra, ¿sí? Que es de Dios también, ¿sí? Hasta la fe es de Dios, dice, la gracia es de Dios, la fe es de Dios, ¿sí? Dice, no es nuestra, ¿sí? Entonces, fe. Tenemos gracia, tenemos fe. En estos de cierto te digo. Otro ejemplo, en Juan 8, 34, por favor, 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, se lo está diciendo a los religiosos, ¿sí? Que estaban también en una plática con el Señor, ¿no? A cuenta de, unos temas, ¿no? Pero en esa plática, como siempre estaban cuestionando, ¿no? Todos estaban tratando de buscar, ¿no? A ver en qué se podían, pues, encontrar alguna falta, ¿no? Al Señor, algo que dijese que pudiesen acusarle de algo, en fin. Y entonces Jesús les responde con de cierto os digo, y les da una enseñanza, ¿sí? De las más importantes, ¿sí? Tenemos la gracia, tenemos la fe, dice, y aquí viene otra, muy importante, dice, la verdadera libertad. Hoy en día que vivimos en unos tiempos que están, como nunca, ¿no? Están ahí todo, hombres, mujeres y demás, ¿sí? Buscando las libertades de cada uno, ¿no? Buscando su espacio y en ese espacio, dice, tener esas libertades, ¿no? De poder hacer y deshacer y que no tienen que dar cuentas a nadie.
y creer que con obtener esa libertad ya son libres. Bueno, pues serán igual libres en otras cosas, en eso, en hacer y deshacer conforme a su voluntad, a la voluntad de ellos, de cada uno, ¿no? Pero primeramente no es la voluntad de Dios, y segundo, no es la verdadera libertad que está en el corazón del hombre, ¿sí? Por eso el Señor dice, de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, sí, el hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, les voy a leer ahí también que tiene que ver con esta libertad y con esta casa. Aquí la casa la podemos ver como nuestros corazones también, ¿no? En Hebreos 3, verso 3 al 6, ¿no? Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Y está hablando de la mayor gloria, ¿no? Está hablando de la casa, de nuestros corazones, ¿sí? Cómo Moisés fue un siervo fiel en la casa, cómo él pudo liderar, guiar, llevar esos corazones del pueblo, ¿no? Hacia el propósito de Dios, y que fue fiel. Dice, pero mucho mayor que esa gloria es la de que es más digno que la de Moisés, ¿sí? El Hijo, ¿sí? El Hijo, el que hizo la casa, siempre tendrá mayor gloria, ¿sí? El que hizo la casa. Fue Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Bueno, libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en verdad es que esa es la libertad que el hombre necesita. Todo hombre necesitamos esa libertad. En nuestros corazones podemos sentirnos libres de otras cosas, pero repito, no seguimos esclavos en nuestro corazón, seguimos con esas cosas que están ahí, que nos mantienen cautivos y cauterizados también, en algunos casos también, ¿sí? A nuestra voluntad, ¿sí? Pero cuando tenemos este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y comenzamos a experimentar esta gracia de Dios, esta fe en Cristo, ¿sí? Y también comenzamos a experimentar también en nuestros corazones esa libertad en Cristo también, ¿sí? Y yo no sé ustedes, pero tener esa libertad en Cristo es un descanso, ahora sí que eterno, es diario, todos los días, o sea, a pesar de las situaciones, de los problemas, pero es tener paz con Dios, es tener esa seguridad, ¿sí? Esa confianza, esa firmeza, esa esperanza. ¿De acuerdo? Cuarto ejemplo. Todos tenemos gracia, tenemos fe y libertad. Cada una de ellas, ¿sí? Le precede, primero viene, de cierto, te digo, os digo. Juan 12, versos 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo,
Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Bueno, aquí estas palabras que el Señor está anunciando, lo que Él está anunciando aquí es sobre algo que tiene que ver con Él, ¿no? Personalmente, es con su propia muerte, ¿no? Él está hablando de que este grano de trigo tenía que caer en la tierra y morir, ¿sí? Y que Él iba a dar su vida, ¿sí? En la cruz por todos nosotros, ¿sí? Y que ese sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz iba a llevar mucho, mucho, mucho fruto. Aquí estamos unos cuantos, Aquí estamos unos cuantos. Pero hay una cosecha enorme, enorme, desde que Cristo dio su vida hasta nosotros, y la que se va a añadir, ¿sí? Hasta el final, hasta el fin de los siglos, ¿sí? Y esa es la cosecha del Señor, ¿sí? Ese es el fruto del sacrificio de Cristo. Pero también es un ejemplo, también está hablando de su propio sacrificio, de lo que está anunciando ya su sacrificio, pero está diciendo también, dice, esto les queda a ustedes como ejemplo también, porque ustedes tienen que tomar mi ejemplo, ¿sí? Dice, y estar dispuestos a morir a sí mismos, ¿sí? Para poder vivir la vida del Señor. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, el que ama, ahí está el punto, ¿no? Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, ¿dónde? En este mundo, las cosas del mundo. El que se mantiene distante, ¿sí? De las cosas del mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Sí? Eso es cristianismo, ¿sí? Eso es ser cristianos, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿sí? Estamos, claro que estamos, y tenemos que vivir en el mundo y hacer cosas también que se hacen en el mundo, pero no las hacemos con... Es decir, el que ama su vida, el que ama esas cosas del mundo, el que busca hacer estas cosas, dice, pues, va a perder, ¿sí? La perderá. Pero el que deja, el que aborrece, el que no participa de estas cosas, dice, para vida eterna la guardará. Amén. Amén. Dice en 2 Corintios 5, verso 14 y 15, vamos a ver, el apóstol Pablo porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? El apóstol Pablo está bien entendido, ¿sí? Sobre este asunto, ¿sí? Entonces, esto nos lleva al cuarto punto que estamos viendo, al cuarto de cierto os digo. ¿De qué nos está hablando? Hemos visto el primero, gracia. El segundo, fe. El tercero, libertad. Todos queremos esa gracia, todos queremos esa fe, todos queremos tener esa libertad. Pero ¿qué tenemos que hacer para alcanzarlo? ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Sí? Un cambio de actitud. ¿Sí? Un arrepentimiento en nuestras vidas. Arrepentimiento. ¿Sí? El apóstol Pablo aquí, él estaba entendido, muy entendido. ¿Sí? Dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, ¿sí?
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. Todos están dispuestos a aborrecer las cosas del mundo, a un arrepentimiento. Y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estamos? Sí, ese es el propósito, esa es la vida del cristiano. Arrepentimiento. Un ejemplo de un arrepentimiento verdadero lo podemos ver en la vida de otro fariseo, ¿sí? Ya que estamos con Nicodemo, que era fariseo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de arrepentimiento en otro fariseo, ya estamos finalizando, que llegó a ser principal entre los judíos a mediados del primer siglo. ¿Quién puede ser? Saulo de Tarso, precisamente, Saulo de Tarso, ¿no? En el libro de Hechos, capítulos 7 al 9, nos hace un resumen de quién era Saulo, qué es lo que hacía, ¿no? A finales del capítulo 7, encontramos el martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Vamos a ir, Hechos, por favor, Hechos 7, 58. Vamos a hacer un pequeño resumen de quién es Saulo y qué es lo que hacía Saulo, ¿sí? Antes de ser Pablo. Hechos 7, 58. Es al final de cuando juzgaron a Esteban. Él se defendió con un discurso, una predicación bien tremenda, y cuando vino el castigo sobre él, ¿no? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Primera mención de Saulo. ¿Se imagina? Un joven llamado Saulo, ahí estaba, cuando Esteban, ¿sí?, fue lapidado, apedreado hasta la muerte. Era el peor de los castigos entre los judíos, era lo más, no había otro más peor que ese. Lapidación, apedrear a una persona hasta la muerte, hasta taparlo, cubrirlo de piedras. Así era el rencor que tenían en sus corazones, porque estaba ahí un joven ahí testificando de Cristo como el Señor y Salvador. Bueno, pero ahí tenemos a Saulo, ahí tenemos a otro joven, a Saulo, que está ahí, y pusieron sus ropas ahí a los pies, porque él no era testigo, porque ya vemos, ¿no?, que los testigos pusieron la ropa, los testigos eran los que se encargaban de lanzar las piedras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, él no lanzó las piedras sobre Esteban, porque él estaba un poco más retirado aparte. Seguramente, acuérdense de que él en Jerusalén fue enseñado, instruido y adestrado por Gamaliel, ¿sí?, por uno de los maestros más, de los rabinos, ¿no?, de los más importantes de aquella época, ¿no? Y sería pues uno de sus discípulos, ¿no? Entonces, él estaba ahí como un líder también religioso, pero no formó parte de los testigos, pero ahí estaba Saulo. No participó, pero sí estuvo ahí, como uno de los líderes religiosos, consintiendo la muerte de Esteban. Y lo podemos ver ahí, un poquito más adelante, en Hechos, capítulo 8, verso 1, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Bueno, ahí vemos, ¿no? Ahí nos lo confirma. Qué bueno es. La palabra de Dios es la suma de toda la verdad. Es la suma, o sea, todo está registrado ahí. De los grandes hombres de Dios, ¿sí? Hombres y mujeres, todos, sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, todo. Ahí tenemos la vida de David, un hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Y uno dice, qué grande, ¿no? Dice, sí, pero también fue un hombre que cometió gravísimos errores en su vida. Y ahí están registrados. Tenemos a Pedro, ¿no? Gran hombre, impulsivo, fiel, o sea, fuerte en su corazón de querer esa disposición, ese servicio al Señor, pero muy impulsivo, muy a su manera. Y el Señor tuvo que darle sus regañadas y tuvo que pasar su prueba. Y dice, tú me vas a negar. Dice, no, yo no, todos te van a negar. Esto sí, pero yo no. Dice, tú sí. Y así fue. ¿Sí? Y ahí está registrado. Y aquí tenemos la vida del apóstol Pablo. Saulo, un joven ahí recogiendo, ahí consintiendo cómo lapidaban al primer mártir de la iglesia. Ahí estaba. Y consintiendo su muerte. Pero había un propósito, todo está en el propósito de Dios, ¿verdad? Dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Ese era ya el tiempo de llevar el Evangelio, ¿sí? Acuérdense que Jesús, cuando estaba en su ministerio, dijo, no vayan, vayan antes a las ovejas perdidas de Israel, pero no pasen, no vayan a las tierras de Samaria, ¿sí? Pero cuando en su resurrección, en las últimas palabras, antes de ascender al cielo con el Padre, ¿qué les dijo? Id por todos. Dice, id a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí? Vayan, lleven el mensaje de salvación a todos. ¿Sí? Porque yo vine a dar mi vida por todos. Porque ese es el amor de Dios. Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, ¿sí? Jesucristo. Bueno, Saulo. Hechos, ahí mismo en el 8, verso 3, seguimos con Saulo. Dice, ¿qué hacía Saulo? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo se daba la tarea, lo hacía con celo, le echaba todas sus ganas, hacía su mejor esfuerzo. No solamente iba por las calles buscando, no, iba casa por casa y arrestaba hombres y mujeres. Aquí se puede ver, ¿no? En la crueldad, ¿no? de Saulo. En verdad tenía un corazón cruel, ¿sí? No solamente era llevarse a los hombres, sino también a las mujeres. Y eso sí le quedó a Saulo, a Pablo, lo recuerda después en varias ocasiones en sus cartas, y le quedó un peso ahí, muy, muy fuerte en su corazón. ¿Sí? Un poquito más adelante, en Hechos 9, verso 1 al 6. Dice en el verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres
de este camino los trajese presos a Jerusalén. Ahora seguimos, pero dice que vemos a Saulo, dice que, o sea, que todavía estaba respirando aún amenazas. No, es que es bien tremendo. Es que era una cosa, o sea, era como con ansias, ¿sí? Ansias, o sea, era un respirar de ir y de llevarse a los hombres, a las mujeres, o sea, de llevarles presos, o sea, de castigarlos, respirando con amenazas y muerte. Presos a Jerusalén. Dice, más yendo, así estaba Saulo, ese era el corazón de Saulo, cruel, muy cruel. Mas yendo por el camino, aconteció. Siempre acontece algo en nuestras vidas. Y también le aconteció algo importante, maravilloso en la vida de este hombre de Saulo. Que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Bueno, dice que mientras él iba por ese camino, con ese propósito, con esas amenazas, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, sí, aconteció. Así que cerca de Damasco, repentinamente, es así como llega a nuestras vidas también, ¿sí? En un momento, en el momento de gracia, en el momento del Señor, ¿sí? Llega a nuestras vidas, ¿sí? Y dice que una luz del cielo, no fue una luz de alguna inspiración por ahí, de estos iluminados por ahí. Fue del Señor. Fue algo real, algo verdadero en su vida. Llegó a su vida, a su corazón. Y cayó. Sí, y cayó. Cayendo en tierra, oyó una voz. Aún no la distinguía. Fue la primera vez que escuchó la voz de Dios. Pero fíjense, este hombre, Saulo, que hacía todo eso desde su niñez, tenía eso en su corazón, el hacer todas esas cosas para Dios, según él, había sido instruido, o sea, de una manera intensa, ¿sí? Para hacer todas esas cosas, y él tenía el corazón para hacerlo, ¿sí? Y aquí escuchó una voz que nunca la había escuchado. Por primera vez escuchó la voz de Dios. Podemos estar toda una vida como religiosos y haciendo cosas de religiosos, y algunos hasta muy entregados, pero nunca hemos escuchado la voz de Dios a nuestros corazones. Nos perdemos lo mejor, ¿sí? Entonces, dejemos a un lado la parte religiosa para escuchar la voz de nuestro Creador, ¿sí? Pero es también importante que ¿dónde escuchó este hombre la voz? No la escuchó erguido, como iba, ¿no? Con esa, ¿sí?, euforia que llevaba encima, ¿no?, contra los cristianos. La escuchó cuando estaba
cuando cayó en tierra, humillado ante la presencia de Dios. Humillado ante la presencia de Dios. Cuando nos humillamos, ¿sí? Cuando nos humillamos es cuando escuchamos la voz de Dios. A veces queremos escucharla todavía con nuestros argumentos. Cuando estamos ahí llenos de argumentos y de cosas todavía nuestras, ¿no? Y Señor, ya háblame, pero dime que yo ya sé lo que tengo que hacer, pero tú dime. Tenemos que caer. Cuando bajamos, ¿sí? Cuando nos humillamos, escuchamos la voz de Dios. ¿Qué le decía Saulo? La pregunta es, ¿quién eres, Señor? Tantos años él pensando que estaba haciendo lo correcto, todo para Dios. Y ahora estaba delante de Dios mismo y no le reconocía. ¿Quién eres, Señor? Que yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, contra ti mismo, dura cosa es. ¿Sí? El temblando y temeroso, ahí es cuando llega el temor de Dios a nuestras vidas, ¿eh? Temblando y temeroso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ay, sí, ya vemos a un Saulo rendido, ¿verdad? Rendido. Y vemos también la otra parte, muy importante, Dios mismo dice, levántate. Sí, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Pero Dios mismo es el que nos levanta. La misma mano, dice la palabra de Dios, la misma mano que nos hiere, es la que nos cuida también, la que nos sana también. ¿Sí? Es la misma mano. ¿Sí? La que nos hace caer es la que nos levanta también. ¿Sí? Es Dios. Entonces, qué especial, ¿no? Que Dios se interesa por nuestras vidas y que a veces nos tiene que tratar, como trató la vida de Saulo, ¿sí? Pero después que fue tratado dice, y ahora levántate. Y se te dirá lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer. Saulo tuvo que caer en tierra, como señal de humillarse delante de la presencia del Señor, para después escuchar su voz y sentir su presencia. Y a partir de ahí es cuando se levanta como un hombre nuevo, ¿sí? Se levanta como un hombre nuevo. Cayó como Saulo, pero se levantó como el apóstol Pablo. Pero fue necesario un arrepentimiento verdadero en su vida para ser un instrumento muy especial para el Señor. Ya estamos terminando. El mismo apóstol Pablo nos da testimonio en 1 Timoteo, verso 12, capítulo 1, verso 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, por ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Bueno,
Es tremendo, ¿no? El testimonio que nos da el apóstol Pablo, ¿no? Podía él pensar, dice, mejor no hablamos de estas cosas, ¿ya para qué? Ya tengo un buen testimonio, pues ¿para qué vamos a estar sacando cosas de lo que fui, de aquel Saulo, ¿no? Tan cruel, ¿no? Pero él lo pone como testimonio, sí, para todos, para todos. Y agradece a Dios, ¿no? Que le fortaleció en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, doy gracias a Dios porque me fortaleció en Cristo y me puso por fiel, me tuvo por fiel, perdón, poniéndome en el ministerio. Dice, ahí está, ¿no? Y habiendo yo sido antes, dice, como fui antes, ¿sí? Y blasfemo, perseguidor, injuriador, dice, pero más fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La gracia de nuestro Señor fue, ¿qué? Más abundante, ¿sí? Y eso nos da un consuelo a todos también, ¿no? Dice, uno no puede sentirse tan mal, o tan pecador, o tan malvado, ¿sí? Que dice, yo no voy a tener este perdón del Señor. Dice, ¿no? La gracia de Dios es más abundante, es mucho más abundante. Y así lo fue en la vida de Saulo. Dice, a pesar de cómo fui, de toda la crueldad, como actué, ¿no? En contra, ¿sí? De Cristo, de todo lo relacionado con Cristo y los cristianos. Dice, pero la gracia de Dios fue más abundante, ¿sí? Me ganó, ¿sí? Su gracia me ganó. Bueno, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él mismo se pone ahí como ejemplo de un pecador que no merecía esta gracia, pero la gracia fue más abundante. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Y así fue, y fue uno de los más grandes, hombres de Dios. O sea, de qué manera Dios utilizó la vida de Saulo, de qué manera lo utilizó, cuántas cosas nos dejó, ¿sí? Fue un referente total, un ejemplo total de hombre, de Dios, ¿sí? Para sus contemporáneos, ¿sí? Para todos ellos, fue por donde pasaba, ¿sí? Por donde iba. Y no solamente para ellos, sino también para nosotros. Su vida ejemplar, su ministerio, su entrega al Señor han sido un referente para todos los cristianos, de su época hasta la nuestra. Saulo, ahora Pablo. Y bueno, pues, arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a repasar. Gracia, fe, libertad, arrepentimiento. Ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos vamos a quedar para la siguiente oportunidad que el Señor nos dé. Respondiendo Jesús, regresamos a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre, dice Nicodemo, ¿no? La respuesta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué decimos? Bueno, lo vamos a dejar para la siguiente, ¿no? Para la siguiente oportunidad. Ahí nos vamos a quedar.
¿Puede acaso un hombre nacer, entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo necesitaba todavía un poco más de ayuda, ¿no? Sí, pero esto es lo importante. De cierto os digo. Sí, cada vez que el Señor menciona, nos da este dicho de Él, de cierto os digo, dice, preparen sus corazones porque lo que viene es grande, es muy grande para ustedes. Abran sus corazones, reciban esta palabra en sus vidas, en sus corazones, y será de gran bendición también. Pero tenemos que disponer nuestros corazones, ¿sí? Entonces hay que estar atentos. De cierto os digo.